Se acercan las elecciones legislativas en Colombia y muchos creen que simplemente se trata de elegir senadores y representantes, pero la realidad es mucho más profunda. Estas elecciones son el primer gran pulso político que definirá el equilibrio de poder en el país durante los próximos años. El Congreso será clave para aprobar o frenar reformas, ejercer control sobre el gobierno y marcar el rumbo institucional de Colombia. Además, esta votación también funciona como un termómetro de cara a las próximas elecciones presidenciales, porque mostrará qué fuerzas políticas están creciendo y cuáles están perdiendo terreno. En medio de un ambiente marcado por la polarización, liderazgos fuertes y un debate público que muchas veces se aleja de las propuestas concretas, surge una gran pregunta: ¿qué es lo que realmente está en juego en estas elecciones? De eso vamos a hablar hoy. Antes de entrar en las predicciones y las cifras que están moviendo la política colombiana, hay una pregunta clave que todos deberíamos hacernos, porque estas elecciones legislativas no son simplemente para elegir congresistas. En realidad, lo que está en juego podría definir el rumbo político del país durante muchos años. Por eso arrancamos con la pregunta fundamental: ¿qué es lo que realmente se juega Colombia en estas elecciones? Uy, se juegan muchas cosas, pero empecemos con lo obvio. No recuerdo una sola elección donde la gente sufra diciendo que son comicios decisivos. Eso siempre pasa en Colombia y en cualquier lugar del mundo. Pero en esta ocasión yo creo que sí hay elementos de juicio que nos permite pensar que quizás lo que vamos a jugar en términos materiales, cuando hablo de asuntos electorales, o en términos políticos relacionados más con el futuro del país, es mucho. Nos vamos a jugar lo que va a ser la arquitectura y la nomenclatura de 4 y quizás 8 años más de gobierno, por un motivo muy sencillo. Si se refrenda el nombramiento de alguien del pacto histórico en la Casa de Nariño, yo creo que difícilmente vamos a ver un proceso que permita una alternancia tranquila del poder en los próximos años. Y eso es un tema muy interesante porque Colombia se acostumbró durante su historia republicana a tener solamente un sector del espectro político ostentando el poder, y de manera particular uno tras otro, casi sin excepción, amigos, conocidos, que representaban lo mismo, se entregaban el poder. Pero también nos jugamos otras cosas. En el Congreso nos jugamos la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, que no es un tema menor. Y en segundo lugar nos jugamos un asunto que yo creo que demanda un análisis muy fuerte, y lamentablemente los candidatos en la disputa al Congreso de la República no han sido claros, no han sido precisos y no han presentado una idea que sea por lo menos novedosa. ¿Vamos a tener o no una paz total 2.0? ¿Qué nos jugamos? Nos jugamos la estabilidad en la Casa de Nariño desde el punto de vista de la alternancia del poder, y nos jugamos muy seguramente lo que puede ser una reforma constitucional que tocaría muchos puntos, pero de manera especial se hace con un solo motivo: establecer la reelección presidencial. Ahora bien, si algo llama la atención en esta campaña es el silencio sobre las propuestas. Mientras el país enfrenta problemas enormes en seguridad, economía y empleo, muchos candidatos parecen más concentrados en las estrategias políticas que en explicar qué quieren hacer desde el Congreso. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué en esta campaña casi no se están escuchando propuestas claras? David, tú encuentras ideas de toda índole, ideas de política pública interesantes, necesarias, muchas que ni siquiera son claras en su exposición de motivos. Esas ideas de política pública que tienen un respaldo legislativo porque hace parte del debate, se han perdido, se convirtieron en bosque, porque nos hemos concentrado lamentablemente es en la campaña de las consultas, aun cuando los dos que encabezan en las 5 encuestadoras más importantes del país no van a participar en esas consultas, lo cual resulta muy llamativo, porque en algunos casos, no solamente en Colombia, sino lo que ha ocurrido en América Latina desde aproximadamente inicios de la década de los 90 del siglo pasado, cuando sucesivamente se estableció en América Latina, vía reformas constitucionales, la figura de la reelección presidencial. Eso es entre el 92 y el 94, la reforma de Carlos Raúl Menem en Argentina. Hay que tener en cuenta algo: nosotros nos fijamos mucho en los candidatos que van a consulta. Para seguir con el caso argentino, hay unas elecciones primarias, las PASO, bueno, existen mecanismos. Los candidatos que no juegan en esas elecciones primarias o internas no tienen la más mínima posibilidad de acceder a la presidencia de la República. En el caso colombiano, hace 4 años, Gustavo Petro participó
en la consulta y creo que era muy importante. El otro candidato, el ingeniero Hernández, no lo hizo, pero en este caso es muy llamativo. ¿Y por qué te lo cito de una manera tan puntual? Te lo cito porque creo que esas tres consultas, la del Pacto por la Vida, la consulta de las soluciones y la gran consulta, terminaron por copar todo el escenario mediático en detrimento del debate de fondo más importante, y ese es quién va a ser las personas que nos van a representar en una democracia liberal en el Congreso de la República, con el agravante que los dos cabezas que muy seguramente van a llegar al balotaje no van a participar. Hay algo que genera bastante curiosidad en esta campaña. Las consultas interpartidistas se han llevado toda la atención mediática, pero lo extraño es que muchos de los candidatos que lideran las encuestas ni siquiera participan en ellas. Entonces surge una pregunta lógica. Si los punteros no están en esas consultas, ¿por qué se les está dando tanta importancia en el debate político y en los medios? Yo creo que hay muchas explicaciones. Yo apuesto por una. Lo que vemos en estos momentos, la fotografía que nos arroja las encuestas, lo que hemos trabajado quizás desde esa primera consulta donde participó Iván Cepeda el 26 de octubre del año pasado, lo que vemos es que se consolidó una tendencia muy fuerte que fue el que diga Gustavo Petro, que en última instancia fue Iván Cepeda, y en el otro lado encontramos el espejo, la persona que representa quien está en capacidad realmente de darle la discusión política, no que lo vaya a suceder, que lo vaya a vencer o que vaya a ser el presidente de la República. Tenemos un candidato radical de izquierda y el otro gran candidato es un candidato radical de derecha, el señor Abelardo de la Espriella. ¿Por qué te lo digo? Porque resulta muy sintomático que la atención se centró durante mucho tiempo con ellos, han consolidado las preferencias electorales, pero Colombia es un país de centro. Y desde ese punto de vista yo creo que algunos de los candidatos de las tres consultas que están en estos momentos buscando el favor para llegar a primera vuelta, yo creo que 9 de cada 10 son candidatos de centro. Y eso ha llamado mucho la atención, porque yo creo que el país, al ser consciente que casi todos nos podemos ver reflejados de alguna manera, no estoy diciendo que sea mayoritaria la visión, pero generalmente antes de la primera vuelta la gente mira mucho el centro. Es más, de los dos que están disputando la presidencia, el que va a llegar va a ser uno solo, y ese solo lo va a hacer si logra quedarse con el voto de centro. Es una norma que se puede rastrear fácilmente. Entonces lo que yo creo es que se reemplazó la discusión de las candidaturas al Congreso por la discusión de las consultas, porque son consultas de centro, unos más a la izquierda, otros más a la derecha. Uno puede en cierta medida llegar a pensar que la consulta por las soluciones está más ubicada en el centro del espectro político, pero las tres vertientes son centro. Hay algo que siempre genera debate cuando se habla de política en Colombia. Muchos analistas aseguran que el país, en el fondo, es de centro, pero cuando llegan las elecciones presidenciales, lo que vemos es que terminan dominando los extremos del espectro político. Entonces la pregunta es inevitable: si Colombia es realmente un país de centro, ¿por qué terminamos eligiendo entre opciones más radicales? Una cosa es que Colombia, en su forma de ver la política, sea mayoritariamente de centro. Es más, tú cuando haces una mirada a las lecturas de las encuestas o de los estudios académicos y de las investigaciones eminentemente políticas, encontrarás con una fuente muy importante como lo es el Latinobarómetro, esa reconocida firma chilena que le mide el pulso a la democracia en América Latina con unos resultados asombrosos. Vas a encontrar que una porción muy importante de quienes participan realmente en la vida política, social, financiera, económica y gremial son personas de centro. Pero que yo tenga una mirada de centro no significa que eso se traduzca de manera inmediata en un voto por candidaturas de centro. Y aquí hay otra explicación. Generalmente, las candidaturas lo que buscan en algún momento es marcar diferencias, y esa marca de diferencias generalmente se exagera con base en quien detenta el poder. Para no irnos muy lejos, en Chile, que acaba de pasar unas elecciones, el candidato que estaba en la moneda pues era Gabriel Boric, un hombre de izquierda,
que había sucedido a Sebastián Piñera, un hombre de derecha. Y cuando tú analizas como punto de referencia muy importante para entender lo que pasa en Colombia y en América Latina, las marcas que se tomaron para establecer diferencias son muy grandes. Entonces, ese tipo de procedimientos de marcar diferencias lleva a las candidaturas a generar unos extremos muy grandes y en la mitad queda una importante porción de personas de centro que en última instancia juegan con algo que es muy importante, o el voto útil, porque a todos los seres humanos queremos sentirnos victoriosos y el que va ganando las encuestas generalmente tiene una preferencia muy importante de un sector del centro que se ve identificado por lo que representa, pero también porque va a ganar. Y en segundo lugar, hay que tener lamentablemente la figura propia de las reformas constitucionales. Cuando en América Latina establecimos la reelección presidencial, pero otra figura que es muy importante, cuando establecimos que es necesario marcar una diferencia mayor en términos porcentuales para ser presidente de la República, y si en la primera elección o en el primer comicio no se alcanza, toca ir a una segunda vuelta electoral. Eso terminó por propiciar, por fomentar, por ampliar las diferencias dentro de las diferentes posiciones del espectro político y el centro. Las personas que se sienten más liberales que conservadoras o que no están tan apegadas a los extremos terminaron afectadas porque tenían que tomar una decisión. Si ninguno de los candidatos representa mis intereses, pero la decisión es importante y yo quiero participar, yo termino tomando decisiones generalmente por alguno de los extremos. En medio de la fuerte competencia entre las grandes fuerzas políticas del país, también aparecen movimientos que buscan abrirse espacio o recuperar protagonismo en el escenario nacional. Uno de esos casos es el Partido Salvación Nacional, una colectividad con raíces históricas en la política colombiana que hoy vuelve a aparecer en el debate electoral. Aunque no parte como uno de los favoritos en las encuestas, su presencia podría influir en la distribución de votos dentro del bloque de la derecha y cambiar algunos equilibrios en el Congreso. Por eso surge una pregunta clave para entender el panorama político actual. ¿Cómo ve la figura del Partido Salvación Nacional y su papel en estas elecciones? Hey, pues Salvación Nacional yo creo que tiene unas figuras importantes que están pues representando los intereses de una agrupación que vio finalizada su ciclo vital en algún momento, logró recuperar la personería jurídica por cuenta de esa ventana de oportunidad que se abre en la Corte Constitucional para permitirle a los hermanos Ganal recuperar su partido político del nuevo liberalismo. Ahí se ha dado una sucesión de procedimientos para recuperar las personerías jurídicas y yo creo que ellos representan un ala de derecha fuerte con un vínculo católico muy importante y Colombia es católica, eso va sumando y creo que la habilidad del doctor Gómez fue vincular las ideas de Salvación Nacional, de su tío Álvaro Gómez y de manera particular el trabajo que se ha realizado en la Universidad Sergio Arboleda, de donde es egresado Abelardo de la Espriella, que también es interesante porque hay que buscar ese tipo de conexiones. Yo creo que ellos van a tener una votación que no va a ser nutrida, pero sí les va a alcanzar para llegar, para superar el umbral y tener presencia en el Congreso de la República. Y fíjate algo bien interesante. Yo te decía que aproximadamente 16 o 17 curules iba a obtener el Centro Democrático. Yo creo que no obtiene 20, realmente es porque esas tres es el mismo electorado del Centro Democrático y van a quedar en cabeza de Salvación Nacional. Pero si no fuera por Salvación Nacional, el empate sería muy interesante. 20 curules para el Pacto Histórico y 20 curules para el Centro Democrático. No las va a tener el Centro Democrático porque mínimo 3 las va a perder con Salvación Nacional. Y llegamos al final de este análisis con una conclusión que vale la pena poner sobre la mesa. Estas elecciones legislativas no son simplemente una competencia por curules en el Congreso. En realidad, lo que estamos viendo es un reacomodo del tablero político en Colombia. Las fuerzas tradicionales intentan mantener su espacio, los bloques ideológicos siguen disputando el control del poder y al mismo tiempo aparecen movimientos que buscan romper ese equilibrio. Uno de esos casos es el de Salvación Nacional. Algunos analistas ya están haciendo cálculos y hablan de que este movimiento apenas alcanzaría 3 curules en el Senado. Pero la política, como sabemos, no siempre sigue el libreto de las encuestas ni de los análisis anticipados. Y aquí es donde aparece un elemento que muchos no están midiendo con suficiente cuidado, el llamado movimiento del tigre. Este movimiento ha logrado despertar entusiasmo en ciertos sectores del electorado, especialmente en votantes que se sienten identificados con un discurso más firme frente a los problemas del país. No es un fenómeno menor,
y subestimarlo podría ser un error político. La historia electoral de Colombia está llena de ejemplos donde movimientos que parecían pequeños terminaron sorprendiendo en las urnas. Por eso, afirmar desde ya que Salvación Nacional solo tendrá 3 curules es, cuando menos, una predicción apresurada. Todo dependerá de la movilización electoral, del voto silencioso y de la capacidad que tenga ese movimiento de convertir su discurso en votos reales el día de las elecciones. Al final, lo cierto es que estas elecciones no solo van a definir quién ocupa el Congreso, sino también qué tan fuerte será cada corriente política de cara a las próximas batallas presidenciales. Y ahí es donde cada voto cuenta, porque en política muchas veces las verdaderas sorpresas no están en los análisis, están en las urnas.